Ahora, este vector que une la diferencia de posiciones se le va a conocer como el vector desplazamiento, eso igual les expliqué. El vector desplazamiento es este, ¿no? El que une ambos vectores. El vector desplazamiento también es conocido como la diferencia de posiciones, o sea, posición final menos posición inicial. Eso se llama variación de posición o desplazamiento. Ahora, para que transcurra esto, para que este móvil pase desde este punto A, supongamos, hasta este punto B, ha tenido que pasar cierta variación de tiempo. Entonces, eso se le conoce como intervalo de tiempo. Entonces, memoriza bien esos elementos, ¿ah? No confundas lo escalar con lo vectorial. Hasta el momento todo es vectorial, menos el tiempo, ¿no? Ahora, si yo quiero calcular el módulo del desplazamiento, eso es lo que tú lo vas a conocer como distancia. La distancia es el módulo de este desplazamiento, de este vector. Y si tú quieres conocer la longitud que ha recorrido de toda la curva, eso se llama espacio recorrido, o simplemente recorrido. Son cantidades ya escalares, son números, no son vectores. Tienes que tener en cuenta eso también. Entonces, aquí ya vamos a iniciar con los nuevos conceptos cinemáticos, más que nada vectoriales, ¿no? Porque este móvil se va a desplazar con cierta velocidad, con una velocidad inicial de repente. Pero cuando llega acá va a tener una velocidad final. Esa velocidad siempre tiene que estar de acuerdo a la trayectoria. Si está yendo hacia abajo, la velocidad también. Él va a tener una velocidad final. Sin embargo, ahora con ese nuevo concepto, vamos a añadir otra nueva cantidad, que es la cantidad aceleración. La aceleración siempre va a estar paralelo a la velocidad, siempre es paralelo. Lo único que varía es que si acelera o desacelera. Si acelera, van a tener la misma dirección. Va a tener la misma dirección de la velocidad, pero si desacelera, va a tener, van a ser igual paralelos, pero dirección contraria. Igual es aceleración, solamente que está deteniendo a la velocidad, está desacelerando. Entonces, como primera ecuación de todo esto, podríamos decir de que la velocidad media es igual a la variación de la posición, o sea, el desplazamiento con respecto del tiempo, o sea, por la variación del tiempo. Y también podemos decir que la aceleración media, ¿cómo podemos definir la aceleración media? Si te estoy diciendo de que la aceleración es la responsable de que la velocidad varíe. Entonces, ¿cómo defino la aceleración media? ¿Tienen alguna idea? Chicos, ¿alguien? Profesor, ¿puede repetir la pregunta? A ver, ¿cómo podría definir aceleración media si yo te estoy diciendo de que la aceleración es la responsable de que la velocidad varíe? ¿Cómo definiría aceleración media? Si es la responsable de que esta velocidad cambie, en cada punto de la trayectoria esta velocidad va a ser diferente, no va a ser la misma, porque hay aceleración. Por ejemplo, en este punto ya no va a ser velocidad cero, va a ser otra velocidad. ¿Va Entonces, aumentando o disminuyendo? claro, entonces simplemente la definición formal de lo que es aceleración media va a ser que es la variación de la velocidad pero con respecto del tiempo. Eso sería aceleración media. Pero no quiere decir de que esa aceleración, si yo lo quiero calcular de manera vectorial y en cada instante, eso se llama aceleración instantánea. Y para calcular esa aceleración instantánea necesitaría la ecuación vectorial de lo que es la posición. Solamente para que lo entiendan, la velocidad instantánea se calcula aplicando la derivada de la posición. Y yo sé que derivada todavía es un concepto nuevo para ti porque eso se lleva en cálculo. Y la aceleración instantánea bueno, se encuentra sacándole derivada a la velocidad, a la ecuación de la velocidad. Entonces son conceptos ya de cálculo. Eso ya se ve en lo que es matemática, derivada. Y lo mismo, si tú quieres ir de atrás hacia adelante, si quiero calcular la velocidad a partir de la aceleración, deberías aplicar integral. Entonces esos conceptos todavía no los vamos a ver porque estamos siempre, están en colegio recién. Entonces, solamente en esta cinemática vemos lo que es aceleración media y velocidad media, nada más. Instantánea no todavía, porque conceptos de derivada todavía no lo llevamos. Entonces, sabiendo todo esto, por favor, tengan presente cada cantidad física, ¿ya? De lo que es posición, desplazamiento, trayectoria, ¿ya? No confundan esos conceptos, ¿ok? Eso es lo que les pido por ahora. No me confundan esos conceptos. Entonces, ahora sí, sabiendo todo esto, pues, recién podemos entrar a lo que es ya MRV.
A ver, MRV, ¿a qué se refiere? Es un movimiento en línea recta, ¿ok? Esa es la principal referencia, es un movimiento en línea recta, o sea, quiere decir que como es un movimiento en línea recta, no es una curva, quiere decir que la distancia va a cumplir igual con el recorrido, porque no es una curva, es una recta. Aquí en el MRV sí se cumple eso, que la distancia es igual al recorrido, pero si es una curva, obviamente eso no se cumple, pues. Entonces, por eso es que se confunden los conceptos de distancia y recorrido, piensan que son lo mismo, no son lo mismo. Como es una línea recta, es por eso que se cumple. Acá nomás. Entonces, otro concepto importante que te dije es el sistema de referencia. Imagínate que este es un observador. ¿Ya? Ahora, ese observador va a analizar a esta partícula. Él va a hacer su posición inicial. ¿Ok? Y esa partícula se va a dirigir en línea recta, de repente por acá, hasta acá. Entonces, como es un movimiento en línea recta, se dice que es un movimiento rectilíneo. Y este observador va a analizar su posición final. Ahora, se supone de que toda esta distancia es el desplazamiento, solamente de que uno es vectorial y el otro es el módulo, sino porque se cumple, es lo mismo. Acá, esto sería el vector desplazamiento. Él es la variación de la posición, ¿no? Ahora, simplemente analizando la primera ecuación que te dije sobre aceleración media, nace la primera ecuación del MRV, porque recordemos de que él tiene una velocidad. Es una velocidad al inicio y una velocidad al final. Como está afectada por una aceleración, la velocidad va a cambiar. Esta es una velocidad al inicio y esta es una velocidad al final. Ahora, si está acelerando, la aceleración va a tener, recordemos, la misma dirección. ¿Cuál es el concepto de aceleración media? Aceleración media era igual a la variación de la velocidad. Entonces, variación de la velocidad con respecto al tiempo. ¿Correcto? Se supone de que acá transcurrió cierto tiempo, ¿no? Desde esa posición a esta ecuación. O sea, ese es un diferencial de tiempo. Pero ese diferencial de tiempo, ¿a qué sería igual? Al tiempo que tenía en esa posición, que imaginemos que es la posición cero, y esta posición que la voy a llamar posición F, que es la posición final. Entonces sería el tiempo en cero, no, el tiempo final, tiempo en F, menos el tiempo en cero. Y se supone que esta diferencia de velocidad, esa diferencial de velocidad, es la velocidad que tenía al final, menos la velocidad que tenía al inicio. Entonces, reemplazando, ¿cómo me quedaría? Diferencial de velocidad es velocidad al final, menos velocidad al inicio. Y esto es igual al tiempo. Simplemente voy a colocar tiempo, ya en lugar de poner tiempo F. El tiempo menos el tiempo inicial. Pero el tiempo inicial estamos suponiendo de que está partiendo en cero. Entonces, simplemente lo eliminamos. Y listo. Esto pasa a multiplicar y ¿qué me está quedando? La primera ecuación cinemática. Me dice que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. A partir de ahí estoy demostrando la primera ecuación cinemática, pero vectorialmente. Yo sé que tú conoces eso, ¿sí o no? A partir de esta sencilla, analizando, ¿no? El gráfico, llegamos a la primera ecuación cinemática, que es esta. ¿Ha quedado claro esto? Sí, profesor. Ok. Las demás ecuaciones cinemáticas se van a plantear, pero aplicando conceptos de vectores y cálculo. Eso no te lo puedo demostrar ahorita. Esta es la única que te puedo demostrar porque nace de acá nomás. Por ejemplo, esta otra ecuación que yo sé que tú conoces, yo sé que tú lo conoces más por el escalar, ¿no? El que dice altura es igual a velocidad inicial por tiempo, más menos, un medio. Bueno, aquí no es altura, ¿no? Entonces eso ya sería en caída libre. Aquí es distancia, ¿no? Distancia es igual a velocidad inicial por tiempo, es un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿no? ¿Y qué te han dicho a ti?
¿Cuándo se utiliza más? Cuando acelera. ¿Cuándo se utiliza menos? Cuando desacelera. Eso es lo que te han explicado, ¿no? Ya, vectorialmente es similar. Simplemente colocas que la diferencial de la posición es igual a la velocidad inicial por el tiempo. Siempre es más. Un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Esta ecuación nace de la primera. ¿Cómo? Haces un cambio de variable y lo analizas vectorialmente. Pero a partir de esta ecuación 1 que está acá, nace la segunda. Ahora, yo sé que tú también te acuerdas de la otra ecuación, ¿no? Ya es, la otra ecuación nace de la velocidad media. Un ratito. A ver, ¿cuál era el concepto de velocidad media? Velocidad media es diferencial de posición con respecto al tiempo, ¿no? Entonces acá coloco velocidad media, que era igual a diferencial de posición con respecto, o bueno, entre la variación del tiempo, ¿no? Y aplicamos lo mismo, que era ¿cómo se llama esto? Ah, no, ¿qué estoy haciendo? A ver. Sí, está bien, ya. Velocidad media, ¿cómo se puede representar? O sea, ¿qué es algo medio, velocidad media? Es un promedio, ¿no? O sea, sería velocidad final más velocidad inicial entre dos, ¿no? Entonces, velocidad media se puede reemplazar por eso, como si fuera velocidad final, bueno, velocidad inicial más velocidad final entre dos, ¿sí o no? Y eso es igual a la variación de posición con respecto del tiempo, ¿no? Variación de posición con respecto del tiempo. Porque recordemos nuevamente que la variación de tiempo simplemente se colocaría t, porque estamos partiendo de un tiempo cero. Y yo sé que esa ecuación tú la conoces, ¿no? Solamente que está expresado de manera vectorial. Eso es lo mismo que decíamos, distancia entre tiempo es igual a velocidad inicial más velocidad entre dos, ¿no? Y finalmente falta una ecuación más. Yo sé que tú recuerdas esto, ¿no? Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más dos veces aceleración por variación de posición. ¿Ya? ¿Cómo demuestras esta ecuación? Yo sé que tú lo conoces de manera escalar, ¿no? Aquí sería más menos dos veces aceleración por distancia. ¿Ya? Esta ecuación nace bueno, integrando más bien la primera. Tú integras con respecto del tiempo y te va a salir esto. Nuevamente, es un concepto de cálculo. De esta manera hemos demostrado las cuatro ecuaciones de la cinemática. Bueno, solamente te lo estoy mostrando, ¿no? Pero de manera vectorial. Listo. Con todo esto ya podemos empezar con los problemas. Facilito. ¿Tiene alguna pregunta hasta el momento? ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, ¿Han entendido todo, no? Esto es de manera vectorial. ¿Me han entendido? sí, profe. Ok, chicos, entonces vayamos a la diapositiva. A ver, ¿qué me dicen acá? A ver. ¿Qué es la aceleración? Bueno, ya te expliqué, ¿no? Es la cantidad física que ocasiona que la velocidad cambie o varíe respecto al tiempo. Puede ser positiva o negativa, ¿no? Si es positiva, acelera, y si es negativa, desacelera. Vectorialmente hablando, ya sabes, coloca más o menos solamente, si es que depende de la aceleración, positiva o negativa. El signo depende de eso. Ahora, en el MRU recuerda que la aceleración es cero. Es por eso de que no se cuenta. O sea, la velocidad permanece constante. Aquí en este caso va a variar. Aquí no es constante, ¿no? Aceleración constante, ya sabes. Ya te expliqué todo esto. Aquí está, ¿verdad? La velocidad varía respecto del tiempo. Lo puedes observar en la figura. Cada un segundo varía 4, porque me dice que la aceleración vale 4 metros por segundo cuadrado. Significa de que cada segundo la velocidad va a aumentar en 4. Por eso colocas primero que empezó con 2, luego sigue con 6, luego con 10 y luego con 14. Así de sencillo. Ahora, ¿cómo se calcula la aceleración? Ya te expliqué, es la diferencia de la velocidad entre tiempo. Solamente que aquí está expresado, bueno, está vectorialmente expresado, ¿no? Pero sería diferencial de la velocidad. ¿Ok? A ver, la verdad, una cosa más. Igual te expliqué. La aceleración siempre es paralelo a la velocidad. Si tienen la misma dirección, acelera. Pero si tienen direcciones opuestas, ahí desacelera, ¿no? ¿Ok? Y aquí entramos al MRV. Aceleración constante. Recuerda, la aceleración puede ser variable también que la velocidad. Yo puedo decir que esa aceleración puede variar con el tiempo. Solamente que en el MRV, como es uniforme, aquí lo que es constante es la velocidad. Pero no significa de que no pueda ser, que pueda ser variable. Cuando es variable, ahí ya tienes que aplicar tu concepto de velocidad instantánea.
porque en una curva esta aceleración no es constante, es variable. Entonces ahí ya tienes que aplicar tu concepto de derivada integral para aplicarlo. Pero como estamos en MRV, solamente es aceleración media, velocidad media, nada más. Continuamos entonces. Y listo, aquí están las ecuaciones, ¿no? Ya te he demostrado todas de manera vectorial, solamente que aquí está escalar. Nuevamente, en la forma escalar se toma solamente módulo, ¿no? Así sería rapidez final es igual a rapidez inicial más menos aceleración por tiempo. El más es cuando acelera y el menos es cuando desacelera. Ahora, eso es lo mismo que decir velocidad media, ¿no? Aquí te lo expliqué. Ese es el concepto de velocidad media, ¿no? Velocidad inicial más velocidad final entre dos es igual a la variación de la posición del tiempo. Solamente que como aquí está expresado de manera escalar, colocas distancia. Pero es lo mismo. Lo mismo acá. Todo eso ya está demostrado, ¿no? En esta figura. Listo, con todos estos conocimientos ya estás preparado para los problemas. Positivo si se acelera, negativo si se acelera. A ver, el primer problema, hágalo. Le toca nomás. Te dice lo siguiente, ¿no? Se muestra una partícula que está realizando un MRU. Siempre debes recordar eso. Para aplicar una ecuación debes tener siempre tres datos, de lo que sea, pero debes tener tres datos. Aquí tienes tres. Tienes velocidad inicial, tienes velocidad final y tienes tiempo. Entonces, ¿qué ecuación debería aplicar? ¿Qué ecuación a mí me está pidiendo aceleración? Entonces, ¿qué La ecuación? aceleración es La 4 primera, metros por ¿no? segundo La primera sería. ¿Cuánto saldría? 4, ¿no? Al ojo sale 4. cuadrado. Claro, porque voy a aplicar la primera, la clásica, que la aceleración es igual a la variación de la velocidad sobre el tiempo. Entonces, la velocidad final es 23, la velocidad inicial es 3, y debes dividirlo entre 5, que es el tiempo. Así, un simple cálculo y me sale 4 metros por segundo. Sencillo, ¿no? Para empezar. ¿Tienen alguna pregunta? A ver, chicos, vamos a ver la segunda. A ver acá, ¿cómo lo resolvería? Se muestra una esferita que realiza un MRV con aceleración de 3i. Bueno, aquí está vectorial. Determine su rapidez luego de 4 segundos del instante mostrado. A ver, ¿cómo resolvería esto? ¿Qué me está pidiendo? Su rapidez, ¿no? O sea, el módulo de la velocidad. Y me dice que su velocidad, y bueno, el módulo de la velocidad, de la velocidad inicial es 5, ¿no? Entonces, hagamos en la pizarrita. ¿No? ¿Cómo haríamos esto en la pizarrita? ¿Qué ecuación debería usar acá? Recuerda, necesito tres datos. Y yo tengo los tres datos, ¿no? Que es aceleración, tiempo y velocidad inicial. ¿Qué datos para calcular ¿qué me está pidiendo? Determine su La- rapidez. Velocidad final le pide, ¿no? De todos ellos, ¿cuál usaría? Sería la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. ¿Esta? Claro, ¿no? Mira, La primera, ¿no? A ver, entonces, digo, ¿no? Que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. Yo quiero hallar la velocidad final, eso es lo que me está pidiendo, así que eso lo dejo tal y como está. ¿Cuánto sería la velocidad inicial? Pero en vector. El módulo es 5, y yo sé que se está yendo hacia la derecha. A ver, los que están vectores. Si un vector se va hacia la derecha, ¿cómo sería? ¿Positivo o negativo? sería positivo. Positivo. Exacto. Y como está yendo hacia la derecha, va en el eje X, o sea, quiere decir que es Y. Sería 5i. ¿Correcto? Más la aceleración me dice que vale 3i. Positivo, o sea, quiere decir que acelera. Por eso coloco más. 3i. Y todo eso lo tengo que multiplicar por el tiempo. Y me dice, determine su rapidez luego de 4 segundos. Quiere decir que el intervalo de tiempo es 4 segundos. Listo. A ver, resolviendo esa simple ecuación, ¿cuánto sale? 17. Sería 17, claro, porque es 12 más 5, ¿no? 17i metros por segundo.
Pero como a mí me está pidiendo rapidez, eso es la velocidad. Perdón, 17, ¿no? Esto sería la velocidad. Pero a mí no me pide velocidad, a mí me pide rapidez, o sea, el módulo de la velocidad. Y como en este caso solamente es un solo vector, un vector i, pues el módulo simplemente es el número, ¿no? O sea, la rapidez o velocidad. Bueno, rapidez es velocidad sin rayita, porque es módulo. Simplemente sería 17 metros por segundo, ¿no? Esa sería la respuesta. 17. Eso es lo que te dicen acá, ¿no? 17 metros por segundo. A ver, vamos a empezar a hacer el material, ¿eh? Tienen el material, ¿no? Que les mandé, este material. ¿Tienen todos este material? Chicos, ¿tienen este material? Sí, profe. A ver, hagamos la pregunta 1. A ver, primero háganlo ustedes. Acá sí, una corrección. Aquí dice luego de 4 segundos. Cámbialo a 3, si no, no hay clave. A ver, inténtalo. Dime cuánto sale. Te doy 3 minutos, mientras yo también lo hago. ¿Le salió? A ver, chicos, ¿cuánto sale? ¿Lo están intentando o lo hacemos yo? A ver, vamos a empezar. ¿Cómo resolver este problema? Dice, un móvil parte del reposo con una aceleración constante de 4i metros por segundo cuadrado. Dice que después de 4 segundos se encuentra la posición menos 15i. Me piden calcular la posición inicial. Entonces, yo debo recordar la ecuación general, ¿no? Que es esta, la segunda.
que me dice que la variación de la posición es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Eso es lo que debo recordar. Digo entonces que la variación de la posición es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Pero nuevamente, la variación de la velocidad posición, la variación de la posición, digo, es posición final menos posición inicial. Entonces aquí cambio, ¿no? Posición final menos posición inicial. Profesor, Dime. sería la alternativa B, menos Claro, 33. menos 33 sale, ¿no? Correcto, está bien. Ahora, vamos a hacerlo entonces, pues. Nuevamente, la variación de la posición es posición final menos posición inicial. Eso sería igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Pero el problema me dice algo, me dice de que parte del reposo. Y tú cada vez que escuchas que parte del reposo significa, ¿qué significa eso? ¿Parte del reposo? La velocidad inicial es 0. Claro, entonces si la velocidad inicial es cero, cero por t va a ser cero. Entonces eso simplemente se tacha. ¿Y qué me estaría quedando? Posición final es igual a posición inicial. Como ya eliminé esto, simplemente más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿no? Y listo, solamente voy a reemplazar los datos. ¿A mí qué dato me dan? Me están dando posición final, que vale menos 15i, me están dando tiempo y me están dando aceleración. Puedo reemplazarlo, normal, no pasa nada. A ver, la posición final vale menos 15i, entonces posición final menos 15i. Menos 15i. Eso es igual a la posición inicial, que es lo que me está pidiendo, más un medio de la aceleración, que vale 4i. Y todo esto multiplicado por el tiempo, que ya te dije que lo cambio a 3. ¿Ya? 3 al cuadrado. Cambio la 3. Entonces, resolviendo la ecuación, ¿qué me está quedando? Menos 15i es igual a la posición inicial. A ver, 3 al cuadrado es 9, 4 entre 2 es 2, y 9 por 2 es 18, ¿no? 18i. Y listo, este 18 se va al otro lado con signo negativo y me estaría quedando menos 15 menos 18, ¿no? Y listo, operando eso, ¿cuánto me sale? Menos 33, sí. Correcto, muy bien. Y esa sería la respuesta, ¿no? Entonces la posición inicial sería menos 33i. Y esa sería la respuesta. Muy bien. Saldría barquito. Listo, a ver, hagamos otra pregunta. Número 2, Profe, similar. una pregunta. Dime, ¿Qué significa menos 33i? ¿qué significa? A ver un momentito. Quiero salir de esto. Menos 33 sí significa de que tomando el sistema de referencia como si fuera el plano cartesiano. Un ratito. Si tú estás tomando como sistema de referencia el plano cartesiano, tú sabrás de que este lado es positivo y que este lado es negativo. ¿Qué significa eso entonces? De que este móvil ha partido desde una posición menos 33, o sea, estará por acá más o menos, una posición negativa, ¿no? Y se está yendo, como la aceleración sí es positiva, está yendo hacia allá, pues, hacia la derecha. Y en 4 segundos ha avanzado hasta esta otra posición que es menos 15, quiere decir de que todavía no ha salido de ese lado negativo. Sigue en el lado, sigue acá, pues, en este lado negativo. Simplemente eso. Eso significa. Si fuera positivo estaría por acá, pues.
¿Me entiendes? Sí, sí, gracias, profesor. Ok. Entonces, vamos a hacer la siguiente pregunta. La número 12. Esa sí está bien. Sí sale. A ver, háganlo. Igual les voy a dar 3 minutos. A ver, háganlo. Profesor, sería la alternativa, ¿eh? Alternativa E. A ver, ¿cuánto sale? 35, ¿no? Muy bien. Correcto. A ver, vamos a resolverlo. Es la misma idea que la primera, ¿sí o no? Un móvil parte del reposo en la posición, solamente que aquí me dan la posición inicial y te están pidiendo la posición final, ¿sí o no? Es la misma idea. Entonces, simplemente aplicando ya la ecuación resumida, la posición final a qué es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo y todo esto más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y nuevamente te dice eso, ¿no? Que te dice que parte del reposo. Te dice esa frase. Si parte del Una reposo, forma. ya sabes, cero, ¿no? Velocidad inicial cero, por tiempo cero. Y te hace más sencillo resolverlo. Te está pidiendo posición final, así que eso lo dejas. Posición final. ¿Cuánto va de la posición inicial, según el problema? Menos 15 y, ¿no? 15 y Correcto. Y eso le vas a sumar un medio. ¿Cuánto va de la aceleración, según el problema? 4 y. Correcto, 4i. Y el tiempo vale 5, 5 al cuadrado te da 25. Listo. Haciendo uso de tus cálculos, ¿cuánto sale la posición final? Saldría menos 15 y 5 y. aquí sería más 50, ¿no? Más 50 Ujú. y restando sale 35, ¿no? Respuesta 35 y. Muy bien. Facilito, ¿no? ¿Alguna pregunta con respecto a este problema? Ninguna, ¿no? Siguiente, entonces. A ver. A ver, ¿cómo lo resolvería?
Te está diciendo, una pelota impacta en el suelo con una velocidad de menos 5J. Claro, obviamente aquí va a ser J porque estás trabajando en el eje Y. Está diciendo que cae, ¿no? O sea, es una caída. Entonces, el eje Y, ¿no? Por eso se llama menos 5J. Entonces dice, una pelota impacta el suelo con una velocidad de menos 5, con una velocidad de menos 5J. Y dice que luego va a rebotar, pero ahora rebota con una velocidad de más 4J. Dice que el contacto duró 1/3 de segundos. Y me pide calcular la aceleración media. A ver, ¿cómo lo haría? ¿Qué debería usar? A ver, ¿quién sería la velocidad inicial ahí? Entre ellos dos. Porque me está diciendo que hay una velocidad de menos 5 y otra velocidad de 4. ¿Quién es la velocidad inicial? Menos 5. Claro, pues esa sería la velocidad inicial, ¿no? Porque te está diciendo de que esta pelota, en este instante de tiempo, o sea, obviamente es menos 5 porque está bajando. Su velocidad sería menos 5. Y luego, cuando ya sube, o sea, en el mismo instante en el que ya está subiendo, simplemente que estoy exagerando acá, pero es en el mismo instante, ya. Digamos que está por acá ya. En el mismo instante que está rebotando, la velocidad es de 4. Entonces, voy a aplicar simplemente la primera ecuación, ¿no? Que te dice que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo, ¿no? A ver, aplica eso. ¿Cuánto vale la velocidad final? O sea, después del impacto con el suelo. 4J, ¿no? La velocidad final vale 4J. ¿Cuánto vale la velocidad inicial? O sea, cuando impacta con el suelo. Menos 5J. 25. ¿La aceleración es positiva o negativa? Positiva, positiva. Claro, ¿no? Bueno, como está pidiendo aceleración media, se supone de que tú estás midiendo a partir del impacto con el suelo. Si te estuviera pidiendo la aceleración cuando cae, ahí es negativo. Pero te está pidiendo cuando ya ha pasado el impacto con el suelo, entonces cuando está subiendo. Entonces, por eso coloco positivo. Y finalmente, por el tiempo, ¿no? ¿Cuánto es el intervalo que duró el contacto? 1/3, ¿no? Entonces, este menos 5 se va a sumar. ¿Cuánto te queda? 9J, ¿no? 9J. Profesor, ¿no se restaría? No, el 4 es positivo y el 5 es negativo. Profesor, sería la alternativa A, 27J. Claro, sería 27, pero ¿por qué dice que se resta? No entiendo. Porque es positivo y negativo. Bueno, no sé. Es que él está pasando al otro lado. Bueno, si es negativo, se va a sumar, pues. Ay, ay. Ecuaciones. Como es negativo, él se va al otro lado sumando. Pues sería 4 más 5, 9. Y eso sería 1/3 de la aceleración, ¿no? Y aquí ya está demostrado de que la aceleración es positiva, ¿no? Porque si hubiera salido negativa, debería salir acá con menos. Sería 27J, ¿no? Esa es la aceleración. Sencillo, ¿no? Solamente estoy viendo de que tienen problemas para operar. Tienen que corregir ese pequeño inconveniente porque en problemas más complejos, las operaciones son lo de menos. Los problemas de física se vuelven difíciles cuando requieren de un análisis extra, porque operar es sencillo, si solamente aplicas álgebra. Entonces, el problema en la física es pensar, ¿qué voy a aplicar y qué criterio tengo que aplicar? Entonces, si tú tienes problemas con los cálculos, ahí sí va a haber un problema serio, ¿no? Porque aparte de que tienes que analizar, se supone de que tú ya tienes que dominar tus cálculos, tienes que hacerlo correctamente. Entonces tienes que tratar de ya mejorar el problema de las ecuaciones. Ustedes ya están en cuarto y quinto, se supone que ya deberían saber correctamente una ecuación, cómo resolverla. Entonces, deben mejorar eso, ¿correcto? Esa sería la respuesta para la pregunta 3. A ver, la pregunta 4. Profesor, ¿puede pasar los problemas anteriores para tomar captura?
Sí, sí, en un momento les voy a dejar para que tomen captura, ¿eh? Acabamos con esto y ya les dejo que copien o que tomen captura. Ok, profe. Está bien. A ver, este problemita lo hacemos y ya para que copien, ¿ya? Y tomen su captura. A ver, 3 minutos. Es igual que la otra, solamente de que ahora va a chocar contra una pared, ya no contra el piso. Por eso es que se coloca ya Y, ya no J. ¿Tienes la velocidad inicial? Profesor, la alternativa sería la E, 60 Ahí, metros por segundo al cuadrado. 60. Sí, ¿no? Pero, ¿positivo o negativo? El positivo. ¿Positivo, segura? A ver, vamos a hacerlo. Por eso les dije cuál era la velocidad inicial, para que no se confundan. A ver, vamos a aplicar la misma ecuación, ¿verdad? Velocidad final, Profesor, sería la C, claro, más negativa. negativo, ¿no? Velocidad inicial más aceleración del tiempo, ¿no? A mí, aquí igual me están pidiendo calcular la aceleración. No sé si será positiva o negativa, eso va a depender de la ecuación. A ver, ¿cuál es la velocidad inicial primero? Porque dice, una pelota cuya velocidad es de 8. La velocidad inicial es 8, ¿sí o no? ¿Y cuál sería la velocidad final? Después del Menos rebote, o sea, 7. -7. Entonces colocamos, ¿no? Velocidad final, perdón, sería -7, ¿no? -7i. ¿Cuándo sería la velocidad inicial? 8i. 8i. Siempre coloca más, ¿eh? Aceleración. ¿Y cuánto es el intervalo de tiempo? 0.25. A ver, tú que eres bueno, transforma la fracción. ¿Cuánto es 0.25 a fracción? Un cuarto. Claro, porque sería 25 entre 100, ¿sí? Entonces aplicas 25 a una, 25 a 4. Entonces un cuarto, ¿no? Aquí vamos a hacerlo bonito. Entonces aquí sería aceleración por un cuarto de segundo, ¿no? Y acá es que sale negativo, porque como él es positivo, se supone que aquí hay un signo más, yo lo voy a mandar al otro lado. ¿Con qué signo se va? Con menos. Entonces te estaría quedando -7, -8. ¿Y cuánto es -7, -8? Menos 15i. Correcto, -15. Y eso es igual a un cuarto de la aceleración. Entonces, un cuarto pasa a multiplicar, ¿no? Entonces aquí nomás, la aceleración sería igual a -60i, ¿verdad? Obviamente eso está en metros por segundo cuadrado. Y esa sería la respuesta. Ah, no, no, la C, ¿verdad? La C, -60. Listo, chicos. A ver, les voy a dar un tiempito para que tomen captura, copien. Avisen.
¿Copiaron, chicos? Para pasar. El otro, profe. Ya. A ver, copien. Ya, profe. En el problema 5, la respuesta sería la alternativa B. En la 5. 4i, 4i más 6j. En la 5. ¿Segura? Hazlo Sí, bien. profesor. No, hazlo bien. Estás equivocado en algo. ¿Copiaron la 3 ya para pasar al siguiente? Ya, profe. A ver, copien esa, la última. La verdad, acá recuerden de que 0,25 es un cuarto. Profe. Listo, ahora vamos a hacer la pregunta 5. Está viendo algunos problemitas ahí, a ver. Ya terminaron de copiar la 4, ¿no? Profesor, era la alternativa A. ¿En la 5? Sí. Sí, esa es la correcta. A ver, te equivocaste en multiplicar, ¿no? Es que la parte que se me olvidó fue que el 4i también contaba como parte de la aceleración. Claro, pues, obvio. A ver, vamos a hacer la 5, ¿eh? A ver, sigue avanzando, ¿no? A ver, hasta el problema 14, a ver, este problema es bueno. Esos son los yucas. A ver, la número 5, ¿cómo sería? La misma idea, ¿no? Te dice que calcule el vector posición de un móvil que partió del reposo. Bueno, si me dice que partió del reposo, de frente, ¿no? Velocidad inicial 0. Y también me dice que parte del origen de coordenadas. Ya, si parte del origen de coordenadas significa de que la posición inicial también es 0. Aquí ya me está reduciendo un montón de... Me está reduciendo la ecuación. A ver, ¿cómo era? Velocidad... No, posición final es igual a la posición inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces, de una me está reduciendo todo, porque primero me dice de que parte del reposo, así que esto es 0, pues, porque parte del reposo. Luego me dice de que parte del origen de coordenadas, o sea, la posición inicial es 0. ¿Qué me está quedando? Solamente esto. Y reemplazo. La posición final, ¿a qué es igual? A un medio de la aceleración. ¿Y cuánto vale la aceleración? Según el problema. ¿Cuánto vale la aceleración? Aquí me está diciendo de que vale 4i más 3j, es un vector. Entonces vale 4i más 3j. Y eso es igual al tiempo al cuadrado, pero el tiempo vale 2 segundos, sería 2 al cuadrado, ¿no? Sería 4 ya de frente. Entonces, simplemente aplica tus conceptos de cálculo. ¿Cuánto sale? 4 entre 2 es 2. Y 2 multiplica el 4i más 3j. ¿Cuánto sale?
¿Cuánto es 2 por 4 ahí? Chicos, ¿cuánto es Sería 2 por 4 8i ahí? 8i más. más 6j, ¿no? Y esa sería la respuesta, la posición final. Saldría avioncito, ¿no? A ver, cópienlo. Ya está, profe. Ok. Esta, la número 6, lo hacemos aquí nomás, porque eso es de verdadero y falso. Se puede así nomás, ¿no? Porque mira, ¿qué me está diciendo? Si me dice, ¿qué entiendes por 8 metros por segundo cuadrado? O sea, es una aceleración, no solamente viendo su unidad. Entonces, ¿qué entiendes por eso? A ver, la primera me dice que la rapidez del móvil varía a razón de 8 metros por segundo cada segundo. Quiere decir, la variación de la velocidad, o sea, la velocidad varía 8 metros cada segundo. Eso es verdadero, ¿sí? Eso es lo que me está diciendo. Que la rapidez varía 8 metros cada segundo. Aquí era 8 metros. A ver, el número 2 me dice que el móvil recorre 8 metros. Bueno, si me está diciendo recorrido, eso no tiene nada que ver. No tiene nada que ver con aceleración. Y la 3 me dice que el móvil partió del reposo. ¿Cómo va a partir del reposo? Si no me dice nada, ¿no? Aquí por eso sale solo uno. Ahora, a ver, cuando en una pista recta un móvil acelera cada segundo, o sea, un móvil acelera en cada segundo transcurrido, las distancias que recorre, ¿cómo son? O sea, esto me estoy diciendo esto, ¿no? Si yo tengo acá una pista y por aquí tengo una partícula, si me está diciendo que este móvil acelera, imagínate que él tenía una velocidad inicial v. Entonces pasa un segundo y se encuentra en esta posición. Se supone que en un segundo él ha avanzado esta distancia d. Pero como está acelerando, ya no va a ser su velocidad v, ahora va a salir un v1 diferente y mayor. Pasa otro segundo más y como está acelerando, estará por acá. Simplemente pasó un segundo de nuevo. Y su velocidad ya no va a ser v1, sino va a ser un v2. Y la distancia ya no va a ser de 1, sino ya no va a ser d, digo, va a ser de 1. Y así va a pasar el tiempo otra vez, ¿no? Va a aumentar más, aquí va a ser un v3, aquí va a ser un segundo, y esta distancia va a seguir aumentando. Entonces, eso es lo que me está diciendo el problema. ¿Cómo son las distancias cada vez que pasa un segundo? ¿Cómo son estas distancias? ¿Aumentan o disminuyen? Cada vez que pasa el tiempo. Aumenta. Claro, entonces por eso es que sale acá, que son mayores. Aquí te dicen, cuando en una pista recta un automóvil acelera, las distancias que recorre, ¿cómo son? Son mayores. Estas distancias en cada segundo van a ser mayores. Entonces que salen mayores. Y finalmente, en la número 8, que te está diciendo, ¿la aceleración es una magnitud vectorial? ¿Eso es verdadero o falso? ¿La aceleración es vectorial? Claro que es vectorial, pero no te estás dando cuenta. Te lo estoy poniendo acá todavía. La aceleración es un vector que es paralelo al vector velocidad. Obviamente es un vector. La aceleración sí es un vector. En el mRV acelerado, la velocidad y la aceleración forman un ángulo de 0 grados. Mira, aquí por ejemplo está acelerado, ¿no? Él es la velocidad y él es la aceleración. Como van en la misma dirección, ¿qué ángulo forman? ¿Sí o no que forman 0 grados? Porque son paralelos y van hacia la misma dirección. Más bien, en el caso contrario, de que desacelere, serían opuestos, ¿no? Entonces, como son opuestos, forman 180 grados. Aquí no, porque son iguales. Están yendo hacia la misma dirección, por eso forman 0 grados. Entonces, siendo el problema,
Cuando acelera, forma 0 grados. Más bien, cuando desacelera, forma 180, ¿no? Entonces, los tres son verdaderos por eso. A ver, la número 9. Aumentamos nivel. Esto ya no es vectorial, ¿no? Es un problema simple. Un problema escalar, mejor dicho, de MRV. A ver, ¿cómo lo haría? 3 minutos. Háganlo, a ver. ¿Tienen una idea? Dicen, para que un auto duplique su rapidez requiere 10 segundos y una distancia de 240 metros. Hallar el módulo de la aceleración. Entonces, primero un sistema de referencia leve. Entonces aquí colocamos el móvil, que en este caso es un auto. Y me dice lo siguiente. Él quiere duplicar su rapidez. Entonces, si yo digo que su rapidez inicial es v, ¿cuál será su rapidez final si yo lo quiero duplicar? A ver, si su rapidez inicial le estoy poniendo que es v y yo lo quiero duplicar, ¿cuál será su rapidez final? ¿Alguien? El doble. Pum. Si yo estoy colocando v, su rapidez final va a ser el doble, o sea, 2v. ¿Sí o no? 2v. Ahora me está diciendo de que todo esto tiene una distancia de 240 metros. Y que para que eso suceda, tiene que pasar un intervalo de tiempo de 10 segundos. Entonces, el primer paso va a ser calcular esa velocidad. ¿Cómo lo calculo? A partir de la velocidad media. ¿Recuerdas cómo es la velocidad media? Velocidad inicial más velocidad final entre 2 es igual a distancia entre tiempo. Distancia entre tiempo. Reemplacemos. ¿Cuánto vale la velocidad inicial? V. La velocidad final, 2v. ¿Cuánto es v más 2v? 3v. 3v. Correcto. Y eso lo divides entre 2. ¿Cuánto vale la distancia total? 240. ¿Cuánto vale la variación de tiempo? 10 segundos. 10. Listo. ¿Cuánto vale v entonces?
Este 0 se va con 0, me queda solo 24, 24 por 2, 48, y ese 3 pasa a dividir, ¿no? 48 entre 3, ¿cuánto es? 16, ¿no? Quiere decir que esa rapidez V es 16 metros por segundo. Pero a mí no me piden eso, a mí me piden aceleración. Entonces yo recuerdo de que la rapidez final es igual a la rapidez inicial más aceleración por tiempo. Estamos trabajando con módulos, aquí se pone más o menos, porque son módulos. ¿Cuánto vale la final? Si es 2V, sería 16 por 2, ¿no? ¿Cuánto es 16 por 2? 32. 32, ¿verdad? Correcto. ¿Y cuánto vale la inicial? 16, ¿no? Porque lo acabo de calcular. Como está acelerando, positivo. ¿Y cuánto vale la variación de tiempo? 10, ¿correcto? Listo. 16 se va a restar, me queda 1,6. Claro, ¿no? Pero vamos a hacerlo por partes. 32 menos 16 sale 16. 16 es igual a 10 veces la aceleración. Y luego este 10 se va a dividir, ¿no? ¿Y cuánto es 16 entre 10? 1,6, ¿no? Eso vale la aceleración. La respuesta sería la dita, ¿no? Y bueno, así pueden resolver todos los demás. Vayan copiándolo y eso sería lo último. Con esto ya terminamos. Normal. Seguiremos avanzando a los temas que vienen la semana que viene. Muchas gracias. Nos vemos, profesor. Igualmente, cuídense. ¿Ya tomaron su captura? Sí, Sí, profesor, hasta Sí, luego. profesor. sí. Profesor, Ya. una pregunta. ¿Este archivo lo va a mandar al grupo de WhatsApp que tenemos o no? Pídanle a su profesor Casani, pídanle, porque a él ya le mandé todo, ya, que él le mande a su grupo. Ok, profesor, gracias. Listo, chicos, nos vemos. Cuídense.